Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. En la anterior edición, comentamos que Deuteronomio se dirige a la nueva generación de Israel, previo a su entrada a la tierra de Canaán, siendo un discurso de Moisés en la penumbra de su vida, y puede dividirse así. En los capítulos del 1 al 3, Moisés resume la historia del Éxodo y resalta la rebelde generación anterior, en contraste con la gracia de Dios y su provisión en el desierto. El capítulo 6, por su parte, se centra en transmitir una hermosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante entre los judíos y una declaración que une todos los temas del Deuteronomio. El vocablo hebreo Shema significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes. En español diríamos obedece. Y cuando indica amarás, va más allá de referir una emoción o un sentimiento. Amarás refiere la decisión de ser devotos a Dios de todo corazón, para ser guiados a la vida y a la bendición. Los capítulos del 12 al 26 nos presentan una colección de leyes acomodadas por temas como la adoración a Dios y a su templo, las cualidades de los líderes de Israel, quienes estaban subordinados a los ancianos y a los profetas, todos bajo la autoridad de las leyes del pacto. Leyes acerca de la vida civil de Israel, leyes sobre el matrimonio, familia y negocios, así como su sistema social en la protección a huérfanos y extranjeros, concluyendo con otras leyes sobre la adoración. Concluimos por hoy diciendo que Deuteronomio contiene los términos del pacto del Sinaí, dado a Israel como un pueblo apartado para Dios. Y es así como llegamos al momento de darle pausa a esta conexión bíblica sobre Deuteronomio, invitándoles a escuchar la tercera edición en nuestro programa del próximo sábado. Fraternales saludos y bendiciones. Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos al programa del Ministerio Familiar, Familias de Pacto, de Iglesia de Cristo Elim Central. Los invitamos a que nos sintonicen cada sábado a las 8 de la mañana en cualquiera de las plataformas YouTube, Facebook o en nuestra radio 760. El día de hoy tenemos el gusto, el privilegio que el Señor nos ha dado de tener una pareja invitada, y ellos nos estarán hablando del tema enseñando a nuestros hijos a permanecer en el amor del Señor. Amén. La verdad es que, como todos ustedes saben, este mes hemos estado hablando del tema general que es pastoreando el corazón de nuestros hijos. Y la verdad es que se han desarrollado varios temas con respecto a esto. El día de hoy queremos enfocarnos en cómo lograr fomentar bases en ellos para que, aunque crezcan, aunque se casen, aunque pues ellos se sigan desarrollando, nunca se olviden de que su fundamento tiene que ser Cristo, ¿verdad? Y hoy tenemos a una pareja invitada que es una pareja que lleva 41 años de casados, así que ya tienen experiencia, ¿verdad? Un poquito en este tema. Fueron alcanzados por el Señor desde 1979, cuando ellos tenían entre 15 y 20 años.
Asisten a la Iglesia de Cristo Elim Central desde 1981, en la cual han servido en diferentes áreas en la iglesia, como es el ministerio de matrimonios con niños, en discipulado de matrimonios, y también estuvieron en el diaconado. Ellos tienen 3 hijos que actualmente están casados, lo cual ahora tienen 6 hijos, y cuentan con, Dios les ha dado la bendición de tener 6 nietos. Así que les damos la bienvenida a los esposos Tul Bautista. Gracias, buen día para todos. Es un privilegio poder saludarlos desde esta radio. Es una bendición poder compartir el amor y la misericordia de Dios. Mi nombre es Audulio Jeremías Tul Miranda y como lo decía Cindy, tiene un poquito de tiempo ya que estamos recibiendo las bendiciones de Dios en Iglesia Elim Central. Y ella es mi esposa y le dejo la palabra. Mi nombre es Marina Bautista de Tul. Tenemos 42 años de asistir a la iglesia. Gracias al Señor. No somos perfectos, pero aquí estamos sirviéndole al Señor siempre, porque aunque yo diga que no sirvo, que no en la iglesia, pero el Señor siempre nos pone a servir. Muchísimas gracias. Qué importante es, ¿verdad?, lo que recalcaba nuestra hermana. El poder servir no solo se limita a la iglesia, sino nosotros lo limitamos muchas veces. Entonces, yo creo que por la experiencia que ellos tienen, y ahí nos han surgido muchas preguntas, ya sea que algunos matrimonios estén esperando bebés, o otros estén con bebés en pañales, otros que estén con jóvenes, otros que hacen abuelos, pues yo creo que hay consejos siempre, dice la palabra, también que en la multitud de consejos hay sabiduría, y qué más que preguntarle a nuestros hermanos que han caminado y pues que ellos nos puedan aconsejar. Y tenemos una pregunta ahí que mi esposa es, como papás de hijos adultos, ¿qué consejo pueden darle a nuestros hermanos que tienen hijos pequeños, adolescentes o jóvenes, a que sus hijos permanezcan en el Señor? Los escuchamos, hermanos. Bueno, primero, es un privilegio para nosotros compartir esto, que realmente no es de nosotros. Lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan, ha sido la misericordia de Dios, ha sido el amor de Dios. Como seres humanos estamos repletos de errores, de fallas, pero en la misericordia de Dios hemos ido ahí luchando por permanecer en el Evangelio. Y creo yo que parte de todo eso es que en nuestros hogares haya un evangelio verdadero, haya un evangelio auténtico, haya un evangelio no de fachada. Yo creo que Dios quiere siempre que nosotros andemos con la verdad, caminemos con la verdad, y Cristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando nos enfocamos nosotros de cómo permanecer en el evangelio, miren, la palabra dice en Proverbios: instruye al niño en su carrera y no se va a apartar de él cuando sea viejo o grande o adulto o adolescente. Si lo vemos desde ese punto de vista, creo yo que sería el empezar a instruir a nuestros hijos en la palabra. Todos nos desvivimos por buscar una buena educación secular, nos desvivimos por buscar los mejores colegios, las mejores universidades, pero
¿qué hay de lo que nosotros realmente les enseñamos de lo que es buscar a Dios, de aprender a amar a Dios, de aprender a caminar en los caminos del Señor? Y eso es lo que quisiéramos nosotros dejar hoy. No hay recetas en esto, no hay fórmulas específicas, no hay. Primero porque para Dios nosotros todos somos creaciones únicas, nosotros somos familias únicas. Entonces, si lo enfocamos desde ese punto de vista, Dios tiene un plan para cada familia, Dios tiene un plan para cada persona, Dios tiene un plan para una sociedad. Y sale porque al final el Señor es todo en la vida. Y por eso el salmista quien escribió Eclesiastés dice, realmente vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hay un mandamiento que sí tenemos para vivir toda la vida, temer a Jehová. Y cuando nos enfocamos nosotros en ese temor de Dios, cómo trasladárselos a nuestros hijos, quizás sería la varita mágica con la cual les enseñaríamos el Evangelio. Pero eso va a tener que ser por instrucción primero de los padres. Viene la presencia del Señor, que es el que hace vida a esa palabra, y lógicamente los hijos, los nietos, todos van a ir teniendo su encuentro personal con el Señor, van a ir teniendo sus experiencias personales con el Señor. Entonces, si nos ponemos a ver desde ese punto de vista, el instruirlos en la palabra es la base de lo que podemos esperar de su desarrollo como seres humanos. Hermana. Sí, hermanos, la verdad es que como madres, yo hablo como madre, y lo que hemos vivido con nuestros hijos, es un gran privilegio ser madre. Es un privilegio de parte del Señor. No a todas las mujeres nos llama el Señor a ser madres, pero a las que lo somos, es un privilegio y una responsabilidad delante del Señor, porque de quien nos van a pedir cuentas es de nuestros hijos. Como madres somos las principales influencers en la vida de nuestros hijos. Miren, hermanos, cuando yo tenía mis niños pequeños, yo ya conocía al Señor. Y yo estaba tan consciente de la responsabilidad de enseñarle a mis hijos. Y uno tiene que enseñarle a sus hijos viviendo la palabra, con ejemplos. Yo le pedí al Señor que me guiara, que me diera sabiduría. No es fácil, porque a veces lo ven a uno como que es raro, pero tenemos que ser como el salmón que va en contra de la corriente, del mundo. Y a eso tenemos que enseñarle nosotros a nuestros hijos, a que no se acomoden a las corrientes de este mundo, sino que sigan la corriente del Señor. Y el Señor nos dejó su palabra. Ahí está todo cómo tenemos que vivir. En Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Todo lo que nosotros tenemos que hacer está en este manual. Yo le compartí a mis hijos, ahora ya están grandes, gracias al Señor,
ya tengo nietos y ahora trato de enseñarle a mis nietos. Sé que han aprendido tanto que un día uno de ellos me encuentra saludando al Señor, porque es algo que yo aprendí. Miren, lo que uno ve que hacen los adultos como niño, lo aprende a hacer. Y yo una vez aprendí viendo a mi abuelo saludando al Señor. Y yo desde entonces, yo siempre saludo al Señor en las mañanas. Cuando mi abuelo abría su ventana, saludaba al Señor. Cuando yo abro las ventanas de mi casa, yo saludo al Señor. Y uno de mis nietos, creo que ya lo está empezando a hacer, porque justamente un día que se quedó en mi casa, me vio saludando al Señor y me dice, abuela, ¿tú saludas al Señor? Sí, mi amor, le digo yo, siempre tenemos que saludar al Señor. Entonces yo ahí aprendí esto de mi abuelo, pero lo llevé en mi corazón. Mis hijos quizás no lo aprendieron de mí, pero traté de enseñarles con el temor del Señor. Con el temor del Señor, pasando lo que pasamos, hemos tenido batallas, hermanos. No somos perfectos, no tenemos hijos perfectos, pero el Señor en su misericordia nos ve con gracia y con amor. Y Él en su misericordia nos ha ido guiando, nos ha ido enseñando y conociendo los tiempos. Porque desde que yo era soltera yo le servía al Señor con los niños, me encantaba. En San Pedro, ahí en una iglesia donde el Señor en su misericordia me alcanzó. Yo sentí la necesidad de agradecer a mi Señor por su misericordia, sirviéndole. Y empecé dando clases. Primero iba a cubrir un campo de niños y dando clases en la iglesia. Pero después el Señor me trasladó aquí a la capital y yo llegué a la iglesia de Elim hace 42 años. En su misericordia el Señor me permitió servir, empezando a dar clases con los niños, después con el diaconado de damas, con el diaconado general, después con matrimonios. Somos un matrimonio que ha sido bendecido por este discipulado de matrimonios, por el grupo de matrimonios, un matrimonio que el Señor rescató en su gracia. Y aquí estamos, hermanos, agradecidos con el Señor, compartiendo de lo que el Señor en su gracia nos ha permitido vivir. Hemos tenido batallas, pero sirviéndole al Señor siempre. No ha dejado el Señor que descansemos, aunque no nos vean en la iglesia. Servimos afuera, Él no lo deja a uno. Él quiere un corazón dispuesto y Él pone todo lo demás para servirle a Él. Cuando yo estaba en el diaconado, yo le pedí al Señor estar sirviéndole en el tiempo que mis hijos estuvieran en el colegio, estudiando. Cuando ellos estaban de vacaciones, yo los andaba conmigo. Siempre teníamos un equipo con mi esposo en que cuando yo tenía que salir, él procuraba estar ya ahí para que nuestros hijos no se quedaran mucho tiempo solos. Entonces tratamos de cubrir a nuestros hijos. Tratamos de que ellos estuvieran siempre con su papá o con su mamá. Entonces nosotros, pero siempre, y los llevaba a la iglesia. Los llevábamos a las vigilias, se dormían en las bancas. Los llevábamos al discipulado de oración que yo tenía, asistía a un discipulado de damas de oración. Y también ahí los llevaba.
leíamos con ellos, orábamos con ellos, teníamos discipulado en nuestra casa general, teníamos discipulado de matrimonios, y ahí nuestros hijos aprendieron a buscar al Señor. Nos veían sirviendo al Señor y ellos también. Nosotros queremos servir. Y empezaron de 12, 13 años o menos, si no mal recuerdo, a servir en el área de niños, a servir en los campamentos, y ellos veían que nosotros servíamos y ellos también. Decían, yo también quiero servir. Y ahí estaban. Y hasta el momento del Señor, pues ahí los tiene sirviendo al Señor, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque en la gracia del Señor nos fue dando sabiduría. Yo les digo ahora a mis hijas, miren, den tiempo de calidad a sus hijos. Yo trataba de dar tiempo de calidad y trataba de estar con ellos el tiempo que fuera necesario. Nosotros hemos visto que en el caminar, hermanos, hemos visto madres que están, pero no están. O sea, no es solo porque la mamá sale a trabajar o que los niños se descuidan o porque la mamá, no, hermanos, a veces salimos a trabajar. Yo siempre he trabajado apoyando a mi esposo, pero el tiempo que yo tenía con mis hijos era de calidad, y discipulándolos, enseñándoles. Y cuando yo veo que hay madres que no salen de su casa, que tienen el privilegio de estar en su casa, no es que no trabajen, porque el trabajo de la casa es más fuerte que el que uno tiene afuera. Entonces, porque el trabajo de la esposa en la casa es de enfermera, psicóloga, cocinera, y abarca todas las áreas de trabajo de mujeres que hay, pero que no se les olvide, hermanas, de enseñarle a sus hijos, de guiarlos en el camino del Señor, porque el tiempo que tenemos para hacerlo es tan corto que cuando sentimos crecieron y ya se van, se tienen que casar. Porque aunque a veces, miren, hay hijos que a veces quieren salir rápido de su casa, porque el ambiente, pero el ambiente, ¿quién lo hace? La mamá, la esposa, es la que hace el ambiente de su casa. Si es una esposa que busca a Dios, va a tener ahí a sus hijos. Los hijos van a querer siempre llegar a su casa, estar en su casa. El esposo, cuando salga de trabajar, va a querer siempre del trabajo ir a su casa. Pero eso, hermanos, solo se logra buscando al Señor. Buscando al Señor, como dice Proverbios 31. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Que seamos mujeres edificadoras, que seamos mamás, que edifiquemos nuestra casa, edifiquemos en la vida de nuestros hijos. Como les repito, el tiempo es tan corto, y a veces cuando llegamos a reaccionar, ya se van. ¿Y qué llevan? ¿Qué legado llevan en su corazón? Cuando los hijos se van, hermanos, y se queda la casa ya sin bulla, se queda uno con la satisfacción de que llevan en el corazón el legado de buscar al Señor, que llevan en el corazón el ejemplo de lo que es un hogar, de lo que es una familia, pero caminando de la mano de Dios. Que nosotros no dejemos, porque muchas veces, porque queremos que nuestros hijos sean felices, dejamos que se acomoden a lo que el mundo ofrece. Pero nosotros tenemos que velar por eso, para que ellos se acomoden en la palabra. Y lo vamos a lograr
caminando nosotros en la palabra, amonestándolos, llamándoles la atención, porque la palabra dice que nosotros corrijamos a nuestros hijos, que les enseñemos el camino del bien, que les llamemos la atención, que los amonestemos. Porque a veces en el corazón dice, en la palabra dice que a veces en el corazón del muchacho hay necedad. Entonces, pero nosotros tenemos que acomodar la palabra, que ellos se vayan acomodando a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor. El pastor que teníamos decía, al niño cuando es niño hay que aplicar ley. Cuando es adolescente hay que aplicar ley y gracia. Cuando es joven, apliquemos la gracia. Pero tenemos que asegurarnos de que en el tiempo que aplicamos la ley, él haya aprendido. Que cuando aplicamos la ley y la gracia, también haya aprendido, para que cuando los dejamos ir, ellos sepan caminar en la gracia del Señor. Amén. Muchísimas gracias. La verdad es que, resumiendo un poco de lo que nos comentaron, fue importante entender el tiempo en que tenían que pasar con sus hijos. Yo creo que algo que también fue clave es el crear un ambiente en el hogar, no solo que sea propicio, sino también que sea real, porque yo creo que, como ustedes nos explicaban, el vivir en nuestras casas realmente el evangelio y no vivir de apariencia, creo que es importante, porque inclusive aún en los problemas, porque nuestros hijos entienden y aprenden, primero, que tienen que depender del Señor, segundo, de que aunque pasen pruebas, porque las pruebas van a venir, yo creo que también el decirle a nuestros hijos, van a vivir una vida siempre feliz, una vida siempre sin problemas, creo que también es un error, porque al final ellos no aprenden a pasar esas dificultades, sino que cuando ven la dificultad, entonces se bajan, ¿verdad? Porque creen de que, ay, esto no es, así no es. Y tal vez es por el hecho de que nosotros como padres no les mostramos un evangelio real, sino que a veces tal vez a veces queremos que nuestros hijos no pasen por pruebas, pero creo que algo que es importante es enseñarles a pasar a través de las pruebas, porque las pruebas van a venir, la vida es así, ¿verdad? En el Señor. Amén. Qué importante es escuchar los consejos de mis hermanos. La verdad es que, mi amado hermano, usted que nos escucha, nosotros somos llamados a ser intencionales en la vida de nuestros hijos. Nosotros somos llamados a ser ese ejemplo que el Señor ha puesto en la palabra. Nuestros hermanos nos decían cómo la palabra del Señor es la guía, es la que nos va a fortalecer, es la que nos va a indicar, a identificar, como decía mi esposa, esos tiempos en los que están pasando nuestros hijos. Y no dejemos de servir, mi hermano. Ya escuchamos ahí a mis hermanos de que no solo se sirve a través del privilegio, sino que en la casa hay tantas formas de cómo servir al Señor y agradar al Señor. Y la verdad es que yo creo que la parte importante que nos han enseñado nuestros hermanos es el discipular. La palabra, usted y yo tenemos una gran comisión, es el ir y hacer discípulos. Que eso nunca se nos olvide y que vamos a empezar a discipular a los nuestros en nuestra casa, en nuestro hogar, para que cuando vengan los días malos, como dijo mi esposa, van a tener que venir días malos, nuestros hijos y nosotros no tengamos contentamiento en esos días. Entonces, creo que la invitación es para que cada uno de ustedes tomemos los consejos que nos han dado hoy nuestros hermanos y poderlos poner en práctica, porque realmente, ¿de qué nos sirve, hermano, leer toda la palabra todos los días si no la ponemos por obra? La verdad es que la misma palabra nos enseña y nos incita a ponerla por obra, y nos gustó mucho con mi esposa el pasaje de Juan 15, del 4 al 5, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mira, hermano,
separado del Señor no podemos hacer nada. Usted quiere instruir a sus hijos, aférrese al Señor primero. La verdad es que quisiéramos preguntarle a nuestros hermanos, ya que nos dieron el consejo de cómo enseñar a nuestros hijos a permanecer, ¿qué consejo le darían a aquel papá que el día de hoy tal vez está pasando por situaciones difíciles en las que sus hijos no se han desviado de los caminos del Señor, o que tal vez han cometido pecado, o que tal vez hasta cierto punto pues no son los hijos que tal vez uno espera o uno cree que uno crió, ¿verdad? No sé, ¿qué consejo ustedes nos pueden dar para esos papás que tal vez el día de hoy creen que no tienen esperanza? Creo yo que uno de los bastiones del Evangelio es la oración. Y cuando hablamos de bastión es porque nosotros tenemos acceso directo para hablar con el Señor. Amén. Yo hablaba al principio de que no hay fórmulas definidas, pero sí hay conceptos generales que podemos tomar como para decir, la oración es el arma, es lo que tenemos para poder sostener nuestra vida primeramente, porque el problema es que muchas veces le decimos a nuestros hijos oren, pero nosotros no oramos. Le decimos a nuestros nietos oren, pero nosotros no oramos. Le decimos lean la palabra, pero nosotros no leemos la palabra. Entonces, ahí era donde yo decía, el ejemplo habla más que 1000 palabras. Pablo dijo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Eso quiere decir que tiene que haber algo de Dios, de Cristo en nosotros para que podamos invitar a nuestros hijos, invitar a nuestros nietos, a los de nuestra casa. Miren, nosotros tenemos que buscar que ese evangelio, cuando ellos tienen su problema, ¿a quién acudir? ¿Cómo les enseñamos eso? ¿A quién acudimos nosotros cuando tenemos un problema? ¿Qué hacemos? Si no es postrarnos, decirle, Señor, ten misericordia y ayúdame, sé tú mi refugio, y Él se va a encargar de lo demás. Entonces, conceptos generales para rodear a nuestros hijos con oración, leyendo la palabra, enseñándoles de que hay alguien que sí habla. Y es este libro que sigue siendo actual a pesar de los 2024 años que tiene el personaje, que se fue el personaje que crucificaron a Jesucristo. Este libro tiene vigencia hoy y tendrá vigencia eternamente. Por eso es la oración y la palabra, dos bastiones importantes para que nosotros podamos transmitir hacia nuestras generaciones, porque no le voy a decir solo a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Nosotros nos paramos en la brecha y decimos, de aquí en adelante, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Amén. Sí, como dice mi esposo, la oración. No hay un arma más fuerte que la oración. Ir delante del Señor, pedirle a Él que nos ayude. Él está presto para escucharnos, hermanos, siempre. Él está atento, dice que en las 24 horas del día está. Entonces, y mi esposo le decía un día, no hay nadie que pueda orar por su hijo más que una madre. Nadie puede tocar el corazón del Señor más que una madre por su hijo. Si los amamos, vamos a velar por sus almas. Vamos a clamar al Señor por sus almas. Vamos a enseñarles. Pero sobre todo,
es que nosotros le creamos al Señor, porque a veces, ¿será que el Señor va a hacer esto? ¿Será que el Señor puede? No, Él lo puede todo. Su palabra dice que Él lo puede todo y tenemos que creer en Él. Hermanos, nosotros hemos caminado, hemos tenido batallas con nuestros hijos. No crean que todo fue perfecto. Para contarles nuestro testimonio llevaríamos tiempo, contarles lo que el Señor, las maravillas que el Señor ha hecho. Y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En cierta ocasión uno de mis hijos se alejó del Señor, pero cuando uno está constante buscando al Señor, el Señor muestra de una o de otra manera. Y hermanos, en la madrugada el Señor nos mostró a través de un sueño y empezamos a orar. Desde la madrugada yo desperté a mi esposo y le dije, oremos. Y desde ese día no dejamos de orar por ese hijo y decíamos, Señor, vamos a orar hasta que tú lo traigas. Hasta que traigas como hiciste con el hijo pródigo y que Él siga en nuestra barca. Amén. Amén. De esta barca. Y así fue. O sea, quien tenga a su hijo lejos del Señor, no pierda la fe. No pierda la fe. Pero sí busque al Señor y créale, porque dice que al que pide, Él le va a dar. Y al que busca, va a encontrar. ¿Qué le está pidiendo al Señor? Él le va a contestar. ¿Y qué está buscando usted en el Señor? Está buscando la fortaleza, está buscando que Él lo ayude a permanecer firme. Eso va a encontrar. Él mira el anhelo de nuestro corazón. Cuando yo llegué al Señor, yo venía de una iglesia católica y yo creía que el Señor me iba a cambiar y Dios dio una vuelta. Entonces, llegar al Señor con fe. Yo le decía, Señor, quiero serte fiel. No lo he logrado al 100%. Le he fallado al Señor con el pensamiento, con hablar, con tantas cosas que no somos como el Señor quiere y aún así vemos la misericordia de Él, vemos la gracia de Él. ¿Por qué? Porque el deseo, el anhelo está en nuestro corazón y Dios conoce nuestro corazón, que lo que anhelamos con mi esposo es caminar en su palabra todos los días de nuestra vida hasta que el Señor diga que ya nos tenemos que ir con Él. Pero todos los días que el Señor nos dé, queremos caminar, ser agradables a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes de nuevo en sus hogares. Los invitamos a que puedan participar con nosotros en el discipulado los días sábados en el Salón Juvelim a las 4 de la tarde. Los esperamos, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias a los esposos Tour Bautista. Que tengan un buen día. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Juvelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos
hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.